hoy pues vamos a hablar de un tema muy hermoso, el milagro de una decisión. Y pues quiero comenzar haciéndoles una pregunta que puede sonar muy sencilla, pero es muy profunda. ¿Cuántos de ustedes llevan años esperando que cambie algo en su vida? Algo en su vida. Esperando quizá que cambie su carácter, que cambie su hogar, que cambie un mal hábito, esperando que cambie su relación personal con Dios. Tal vez estás esperando un milagro. Eso es lo que piensas, es un milagro porque ya llevo muchos años tratando de cambiar esto y no pasa nada. Pero realmente lo que Dios está esperando es una decisión de nuestra parte. Eso mismo fue lo que Jesús encontró un día en el estanque de Betesda. Acompáñenme y busquen su Biblia en Juan capítulo 5. Hoy no lo vamos a proyectar, voy a dejarlos que lo busquen en su Biblia. Si quieren, saquen su teléfono o su Biblia, la que ande ahí. Juan capítulo 5. ¿Listos? Dice, pongan mucha atención a esta historia. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ponga atención. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Que el Señor añada más bendición a esta palabra. Antes de descubrir esta gran enseñanza que hay en esta historia, que fue en el milagro que se hizo en el paralítico en el estanque de Betesda, vamos a conocer el contexto de dónde se desarrolla este milagro. Las películas tratan de reconstruir este lugar. Esa es de una película, de las que vemos en Semana Santa. Tratan de reconstruir el lugar para que nosotros nos hagamos una idea de cómo era el lugar. Pero, como pueden ver en esa imagen, realmente dista mucho de lo que realmente era ese estanque. El estanque era muy distinto. El estanque de Betesda no era una piscina enorme y hermosa como la que vemos en esa imagen, que hasta ganas de irse a echar un chapuzón dan ahí, ¿verdad? Porque se parecen como a las termales de allá por el lado de Occidente. Entonces dan ganas de más bien irse a bañar ahí. Tampoco el estanque era un río donde corría el agua constantemente. El estanque era un lugar donde se almacenaba agua, donde no tiene ni entrada ni salida. Es un estanque. Es agua literalmente, ¿cómo? Estancada. Entonces, pero este estanque era totalmente atípico. No era normal, no era como todos los estanques normales. Era atípico por 2 razones. Número 1, se encontraba a unos pocos metros del templo, donde se realizaban los sacrificios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando las personas iban a hacer un sacrificio, pasaban por el estanque de Betesda, llevaban sus animalitos y ¿qué creen que hacían? Los lavaban ahí. Ese estanque, lavaban sus animalitos, les daban un chapuzón, los bañaban hasta que los dejaban pero bien limpititos y luego se los llevaban al sacrificio. Por eso era típico. Luego también era típico porque además de que tenía ese uso, estaba lleno de enfermos. Dice ahí, paralíticos, cojos, de todo había ahí. Mancos, ciegos, de todo había, sordos, mudos. Y saben, y
era tanta la cantidad de personas que estaban en ese lugar que ese estanque no solamente tenía una puerta. ¿Tenía cuántos pórticos? 5 puertas. O sea, para que la circulación funcionara bien. Entonces era un estanque realmente atípico. Y ahí, en esa escena, hoy sí, pastor, póngame la otra. Tratemos de ver algo así parecido. Era ese estanque en la realidad. No era algo así bonito. Era realmente feo ustedes. Olía feo, habían enfermos tirados por todos lados. Si no tenía un familiar que lo ayudara, pues ahí había un mal olor. Era un lugar horrible, muy, muy, muy feo. Pues bien, esta historia así comienza. Pero también nos deja una enseñanza a nuestras vidas. La aplicación está en un milagro, el milagro que hizo Jesús, sí. Pero también nos deja otra enseñanza y es la que vamos a aplicar en esta mañana. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Número 1, el problema del paralítico. Este hombre llevaba ¿cuántos años en ese estanque? A ver, si pusieron atención a la lectura, ¿cuántos años? Muy bien, Gerardo. 38 años esperando que un ángel agitara el agua para poder ser sano. Pero hay algo muy importante aquí. Muchos estudiosos bíblicos coinciden, hoy sí, pastor, póngame la otra, ¿ok? Muchos estudiosos bíblicos coinciden que esta explicación del ángel realmente refleja una creencia popular de ese tiempo. No era que sucedía, no era que el ángel literalmente bajaba así mágicamente, así como ustedes lo están viendo en la imagen. No, era una creencia que tenían los judíos de que esto sucedía. Entonces, ¿por qué? Porque en los manuscritos originales en griego, al principio, no aparece esta porción que ustedes ven ahí. Desde que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Toda esa porción que ustedes ven ahí no aparece en los originales en griego. Aparece hasta después del 1500. O sea, usted la va a ver en su Biblia Reina Valera. Seguro que de ahí la están leyendo la mayoría de nosotros. Entonces, pero si ustedes la buscan en la Nueva Versión Internacional, no van a encontrar ese versículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí aparecía en las primeras traducciones, pero con un asterisco. O sea, era como explicando la tradición en ese tiempo, en las creencias de ellos. Pero con el tiempo se fue perdiendo. Por eso es que lo del ángel en realidad era ¿qué? Era un mito. Era un mito. Todos esos enfermos creían que un ángel agitaba las aguas y que el primero que se tirara ahí a las aguas iba a ser sanado. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hay personas que pasan años esperando que cambie su vida, esperando que alguien ore por ellos, esperando que llegue el momento correcto, esperando que algo sobrenatural del cielo caiga para que cambie como arte de magia. Yo me imagino para este paralítico, cuando escuchó que estaba ahí ese estanque, dijo, ay no, yo me voy para allá. Y aunque me toque estar ahí siempre, yo voy a estar ahí. Y agarró sus cositas y se fue. Alguien los tuvo que haber llevado, ¿verdad? Porque era paralítico. Y se fue. Y yo me imagino que el primer año, al ver ese lugar, fue duro para él. Ay, ¿cómo voy a vivir aquí? ¿Verdad? Yo me imagino que el primer año fue muy duro. El segundo año también. Pero ya después del tercer y cuarto año, yo creo que ya se fue volviendo costumbre y se fue volviendo habitual. Les voy a contar. La doctora María Yelá, que es una psicóloga penitenciaria con especialidad en criminología en Madrid, España, tiene muchos premios Nobel y ella se dedica especialmente a esto. En una entrevista dijo que tenía un caso interesante que quería compartir y era que tenía una mujer que estuvo presa desde que estaba bien jovencita. Y esta mujer llegó a sus 70 años en la prisión. Imagínense, desde que estaba joven hasta los 70 años de la prisión. Y estaba por recibir su carta de libertad. Pero en una de las sesiones que tuvo con ella, le confesó que ella estaba planeando cometer un delito al nomás salir de ahí.
porque ella no quería estar afuera, ella quería estar siempre en prisión. Ya se había adecuado, ya estaba hecha, ya estaba completa en ese lugar. Entonces, ella hace el siguiente comentario, escuche. La tragedia de un preso muchas veces es que cuando ya va llegando la libertad, no quieren salir porque están acostumbrados a vivir en prisión. La mayoría de las personas no necesitan un milagro físico, necesitan tomar decisiones. Esa es la tragedia más grande. Usted no necesita un milagro físico muchas veces, lo que necesita es tomar decisiones. Y muchas veces en la iglesia encontramos personas que viven como este paralítico. Y no me refiero a esa parálisis física, sino una parálisis en el alma. O como presos en la misma adicción, en las mismas malas actitudes, en los mismos rencores. Usted ha visto personas que tienen rencores desde hace y cuando usted dice, ay, ya lo superó esa persona. Y en una discusión le saca los chilindrines desde hace más de 30 años. Y usted dice, ay, Dios mío, y todavía se acuerda. ¿Verdad? El mismo problema. Se sientan en las sillas de la congregación semana a semana esperando que algún día algo del cielo caiga y cambie algo en mi casa, milagrosamente. Pero hay algo que Dios quiere que conozcamos en esta mañana. Y es que nuestra vida no va a cambiar por más que vengamos a la iglesia como religión todos los domingos y que apreciemos los mensajes que recibimos desde el púlpito. Nuestra vida no va a cambiar por más buenas obras que usted haga. Está bien, haga buenas obras, pero su vida no va a cambiar. Su vida no va a cambiar por los años que usted tenga sirviendo al Señor. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto, lo otro. El cambio radica en poder encontrarse con Jesús cara a cara, como lo hizo este paralítico. Escuchar sus instrucciones, lo que Él me diga, y obedecer a esas instrucciones. De lo contrario, nos volvemos religiosos, que solo venimos a escuchar y no ponemos por obra lo que Dios nos enseña. Ay, dirán algunos, es que yo no puedo. ¿Cómo le explico? Pastor, ore por mí. Y no malentienda, sí, vamos a orar por usted. La palabra dice que no oremos los unos por los otros. No vaya a malentender esto. Con mucho amor lo vamos a hacer. Pero hay personas que no toman decisiones firmes en su hogar, en sus matrimonios. A los jóvenes, apartarse de malas amistades. Ustedes saben que hay amistades que son dañinas. Usted dele, quiérense, dele, yo quiero seguir con esta amistad. Y saben que son amistades tóxicas que están dañando su vida. Entonces lo que hacen es pedir oración. Y piensa usted que con la oración de los demás su problema se va a solucionar. Y no, es usted quien tiene que tomar las decisiones. Miren, en más de 25 años de consejería pastoral hemos aprendido que no todas las consejerías que tienen lágrimas y emociones tienen el firme propósito de cambiar sus vidas. Puede usted llorar y venir y ayúdeme por favor, y es real, está sufriendo, no estoy diciendo que no, pero viene solamente para escuchar un consejo, pero ya cuando van a su casa ya no lo ponen en práctica. Entonces su vida le va a pasar como el paralítico. Van a pasar los años y va a ser lo mismo por años. Él llevó 38 años en ese lugar. La mayoría de las personas no necesitan un milagro físico, necesitan tomar una decisión. Quiero que note algo interesante en este relato. Vea la pregunta que hace nuestro Señor a este hombre. Dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y hoy sí, pastor, me ayuda con la siguiente imagen, por favor. Vean, Jesús se acerca y le hace una pregunta. Y le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre ya llevaba 38 años ahí. Era obvia la respuesta, ¿verdad?
de este paralítico, lo que le iba a decir. Pero realmente Jesús en su omnisciencia lo conoce todo, y cuando hace esta pregunta, no es porque él no sepa, no es porque yo no sé, fíjense, no es por eso. Cuando Jesús hace preguntas, no es porque no sepa la respuesta, sino para revelar secretos que hay en nuestros corazones. Hay en nuestros corazones. El paralítico era paralítico, ¿cierto? ¿O era ciego? No, ¿verdad? No dice en la Biblia que era ciego. Entonces, el paralítico, cada vez que oía que un molote, porque se están moviendo las aguas, y yo me imagino el alboroto, aquel montón de gente tirándose en el estanque, y el paralítico fue testigo año tras año de que nada sucedía en ese lugar. Nada sucedía. Él no era ciego, él podía ver lo que sucedía, pero él aún así seguía aferrado a lo que él quería creer, a ese mito, a eso, y ya estaba adaptado a ese lugar. Fueron 38 años, como el agua se movía, pero nadie cambiaba. Es una historia muy triste, ¿no es cierto? Y así hay creyentes. Pasa el tiempo y son los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los mismos peleones. Ay, no, yo ni voy a ir a la iglesia, fíjense ustedes, porque ni cambias nada. Lo mismo, el mismo chismoso sos de siempre. Y por eso no vienen los invitados que usted quiere invitar, fíjese, porque usted es bien chambroso. Entonces, o es mentiroso, las mentiras le salen espontáneamente. Entonces, es la misma persona. Los mismos problemas que usted tenía cuando llegó a la iglesia son los mismos que ahora tiene, ya tiene 10, 20, 30 años en la iglesia. Entonces, es importante destacar que después de 38 años en ese estanque, Jesús no le ofreció ayuda, le hizo una pregunta. Ponga atención. Jesús no le ofreció una ayuda inmediata, le hizo una pregunta. Y ya vimos que Jesús analiza los corazones. Y le hizo la pregunta en la que tenía que ponerse él ¿será? ¿Quiero ser sano realmente o no quiero ser sano? Entonces Jesús con esta pregunta confronta al paralítico con su verdadera tragedia. Con esta pregunta lo está confrontando con lo que estaba pasando en su vida. Su tragedia más grande no era ser paralítico. No era su tragedia más grande. Con esa pregunta lo confrontaba con una realidad. No todos los enfermos quieren ser sanos. No todos los que están en alguna situación de pecado quieren salir del pecado. Año tras año el paralítico veía su realidad y prefería poner su fe y esperanza en un mito que salir de ese estanque. Además de autoengañarse, este paralítico le gustaba trabajar de víctima, fíjense. Sí, es cierto. Le gustaba trabajar de víctima. Se pasaba teniendo lástima por él mismo. Hasta con Jesús, fíjense. Hasta con Jesús. Trabajó de víctima. Vean su respuesta. Cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestó? Ay, no tengo a nadie que me meta al agua cuando se agita el agua. Y siempre llega alguien antes que yo. ¿Qué víctima va? Ay, actualmente, pobre de mí. Yo tan bueno que soy. Yo tan entregado al Señor que voy todos los domingos a la iglesia. A nadie le hago daño. Pero hasta el impío no tiene problema, fíjense. Y yo solo emproblemado, y emproblemado, y emproblemado. Y no salgo de una para entrar a otra, y luego a otra, y luego a otra. Puras víctimas nosotros, fíjense. Y así pasa el tiempo y se acostumbran a vivir una vida mediocre. Porque no han tenido la valentía de tomar decisiones importantes en su vida, que saben que cambiarán su vida.
Jesús le hizo una pregunta a este hombre espiritual. Una pregunta espiritual. Él quería que examinara su interior. Le estaba haciendo una pregunta espiritual y el paralítico le respondió con una excusa emocional. Muchos de ustedes jóvenes pueden sentirse como ese paralítico. Posiblemente están estancados en un mal hábito, en alguna situación emocional, que se enamoran de uno, se enamoran de otro, le gusta a uno, le gusta el otro, así son los jóvenes. En alguna etapa, quizás están estancados en algún conflicto familiar. Dios los creó, nos creó para grandes propósitos en Él y para Él. Necesitamos decidirnos por Jesús. Sigamos. ¿De verdad deseas cambiar? Es lo que Jesús le estaba diciendo, en otras palabras. Porque hay una realidad. El estanque, aunque es feo ustedes, no, todavía no, pastor, esa no la saque. El estanque, aunque es un lugar feo, que huele horrible, un lugar mediocre, que nadie quisiera ir ni de visita, que de lejitos, aunque es un lugar así de feo, hay una realidad. Con el paso del tiempo, te das cuenta que es un lugar cómodo. ¿Cómo es ese lugar? Cómodo. Y que podrías adaptarte a vivir allí. Estaba escuchando la vez pasada una noticia que en Estados Unidos gastan miles y millones de dólares para mantener a los presos allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les tienen que dar comida ustedes saben cómo son los derechos humanos, ¿verdad? Todo lo que pudiese implicar legalmente si no se trata bien a un reo o a un preso. Entonces, esos presos están súper cómodos ustedes. Miren, ¿ves? Tienen tele, tienen amigos, le llevan, es que como que estuviera en una suite ahí, ¿verdad? Nada más que limitado, con algunas limitaciones. Entonces hay unos que ni quieren salir ustedes. Les dan comida, les dan vestido, les dan lo básico, ya están en playa. ¿Qué más quieren? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿en verdad queremos cambiar? ¿Qué ejemplo podemos tener hoy en día? Parejas que se adaptan a vivir empleitadas. Empleitadas. Miren, ve, es como un círculo vicioso. Están piquito que querés, pero a la siguiente semana, a aquella tercera guerra mundial en aquel lugar, y ni quiera Dios va, aquel pleito, pero ya al fin de semana, otra vez, piquito que querés. Y miren, y es un círculo vicioso, y están ahí, y miren, pasa 1 año, 2 años, 3 años, y eso se convierte en un estilo de vida. Se acostumbran a vivir así y creen que el matrimonio es así, fíjense. Creen que es normal. Ay, dice, es que es normal que peleemos y que estemos así. Todas las parejas pasan por eso. Mire usted, cuidado se está adaptando a vivir en un estanque. No es normal, no es normal. Debemos estar dispuestos a soltar la comodidad de la mendicidad para agarrar la incomodidad de una nueva vida. Porque es incómodo negarnos a nosotros mismos. ¿O les encanta a ustedes? Va que es bien feo aceptar que uno se equivoca. Sean honestos. Es bien feo ustedes. A mí no me gusta. Ay, me equivoqué yo. Uy, tengo que pedirle disculpas. Uy. Va, pastor. Pero hay que aceptarlo, pero hay que hacerlo. Es incómodo, sí. Pero hay que hacerlo para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos ser mejores personas, para poder agradar a Dios. Es necesario vivir en ese tipo de incomodidades. ¿En verdad deseas cambiar? ¿Quieres ser sano? La mayoría de las personas no necesitan un milagro físico. Necesitan tomar una decisión. Dios nos habla con su palabra. Dios muchas veces nos habla a través de un sermón, de una prédica, de algo. Pero muchas veces Dios nos habla a través de un consejo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros no escuchamos
y se nos pasa la vida como se le pasó a este paralítico, 38 años, y venimos a la iglesia y aparentamos de que sí estamos aprendiendo y que estamos creciendo y que somos diferentes, entonces, cuando no escuchamos, Dios permite algo que nos sacuda para podernos despertar. Y entonces es ahí cuando Dios permite un collar. Entonces usted dice, ay, pero ¿y qué es eso de que Dios permite un collar? Bien, les voy a mostrar esto. ¿Alguien sabe qué es esto? No, algunas personas sí saben, otros no saben. Ok, este collar es un collar que se le coloca a las mascotas para poderlas adiestrar, ¿verdad? Porque hay mascotas que son burros con B mayúscula y cuesta. Entonces, este collar, adivinen de quién es. Hoy sí, pastor, ponga la foto. Ay, miren qué lindo. Daiko, ese es Daiko, es uno de mis perritos. Miren, Daiko es hermoso, es una bola de pelos, así como ustedes la ven, negrita, chiquita, así de este tamaño, así. Pero es más pelo que cuerpo. Solo pesa 7 libras, pero 7 libras de puro pelo. Y miren, Daiko es bello, es hermoso. Usted lo ve y la gente en la calle dice, ¡uy, una bola de pelo! ¡Qué hermoso ese perro! Y la gente, pero Daiko tiene un problema. ¿Ustedes vieron alguna vez la serie de los pitufos? La nueva juventud quizás no, tal vez las películas, pero los que ya estamos más mayores, levanten la mano los que vieron los pitufos. A ver, eso. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en los pitufos había un pitufo que era gruñón, ¿sí va? Bueno, Daiko, ustedes lo ven con esa carita de ángel, pero es gruñón. Miren, las visitas que llegan a la casa le tienen miedo a Daiko. Porque ladra y ladra hasta que no puede. Entonces, ni modo, no hacía caso. Cállate, Daiko, cállate. Para nada. Entonces, ¿qué hice? Mandamos a pedir este collar de entrenamiento. Y miren, nomasito, porque ¿qué hace este collar? Este collar cuando ladra, aquí en la parte de atrás, cuando ladra, el collar suelta un toquecito eléctrico. Ay, pastora, qué mala. No, pero tiene, ¿cómo se dice? Niveles. No crean que todo electrocutado el pobre. Entonces, pero les cuento. Entonces le da un choquecito eléctrico y se queda reflexionando. ¿Ladro o no ladro? Pero miren, Daiko ya tiene 3 niveles. ¿Y adivina a qué nivel llegó Daiko? Al nivel 3. Es que vieran, Daiko es cosa seria. Pero ya ahora él sabe que nomasito llega una visita y los que llegan a mi casa son testigos. Y le saco este collar, ya ni siquiera se lo pongo, fíjense usted. ¿Le voy a traer el collar? ¡Ja! Patitas, ¿para qué te quiero? Él ya sabe que este collar. Entonces, hay personas que oran, que van a retiros, que piden consejería, que lloran delante de Dios, pero no toman decisiones. No, están cómodos, están ahí. ¿Qué pasa el tiempo? Ya me acostumbré, ya esto es normal. Quiero contarles algo real y que pasó en nuestra familia. Hoy sí, pastor, cambie la foto si quiere. Si quiere, ponga la anterior, la otra. Ahí la vamos a dejar. Quiero contarles algo que pasó en nuestra propia familia, como testimonio y para la gloria de Él. El pastor les ha contado muchas veces que en su juventud estuvo expuesto a la pornografía. ¿Sí? De aquí nos ha contado y todos lo sabemos. Y creó una adicción a ella. Él pensó que al casarse, como por arte de magia, se iba a curar. Ya era cristiano, estábamos jóvenes, muy jóvenes. Pero ¿qué creen? Nos casamos y no fue así. No se desapareció. No fue así que por arte de magia desapareció. Y yo me enteré, ya casada, usted ya casada. Él no me dijo antes y no, quién sabe. Entonces, me enteré de esto ya casada. Y saben, no me enteré porque él me lo confesara, sino porque yo lo caché. Ajá. Entonces,
Miren, cuando yo lo caché al pastor, ese día lloré, me decepcioné. El pedestal que él tenía de aquel hombre cristiano con el que yo me había casado, ¡pum!, se cayó, se vino abajo. Empecé a tener problemas de baja autoestima por varios años. Yo no les estoy diciendo que pasó, no, fueron varios años lo que pasó eso. Pero ¿sabe? Cuando yo me enteré esa primera vez, pasó todo esto, yo le ofrecí mi ayuda y le dije, amor, vamos a salir de esto, yo le voy a ayudar. ¿Y sabe qué sucedió? Empezamos a trabajar en esa situación. ¿Y sabe qué pasó? Nada, no pasó nada, no cambió. Y cada vez que lo descubría, miren, ve, lloraba, me bajaba el cielo y las estrellas, me prometía que no lo iba a volver a hacer. Una vez, ustedes fíjense, después de un retiro de la iglesia, ¿saben qué hizo? Agarró el tele del cuarto y lo fue a botar, ustedes. Fue a botar el tele porque él decía que el problema era el tele. Entonces agarró el tele. Es que estoy hablando de hace muchos años, ustedes no habían ni teléfono. Es más, la pornografía no era como la de ahorita, pero era pornografía. Entonces, y miren, ve, agarró el tele y lo botó. Yo bien brava. Ay, en vez de regalar el tele, no, lo agarró y lo botó. Era un tele viejito, no era de moda. Pero lo botó, porque él creía que al botar el tele se iba a acabar el problema. Miren, ve, en otra ocasión fue a hablar con el pastor de la iglesia donde nosotros nos congregábamos. ¿Y sabe qué hizo? Le pidió al pastor que orara por él porque seguramente tenía algún chamuco ahí. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia donde nosotros asistíamos se creía que aún siendo cristianos podíamos tener demonios adentro. Entonces el pastor fue a orar. Miren, fue a consejería. Bueno, ¿a qué no fue? Vean el misticismo hasta dónde nos lleva a ustedes. Orábamos y pasaba el tiempo y esto se convirtió por varios años en una gran tormenta familiar. ¿Sí? Era un ciclo reincidente e interminable. Hasta que un día lo volví a descubrir. Ya había pasado bastante tiempo. Pero esa vez sí ya me cansé. Ya, hoy sí, ya. Dios siempre saca a luz ustedes el pecado, siempre, nos esconde. Mire, por más que usted lo quiera esconder, siempre va a salir. Y ese día lo senté, lo llamé y lo senté en el sofá. Y le dije, ¿sabe qué? Si usted no deja ese vicio, lo dejo. Lo dejo. Me divorcio de usted. No podemos seguir así, porque ya estaba cansada. Habían pasado años y no cambiaba. Miren ustedes. El pastor había ido a un montón de retiros, había botado la televisión, había puesto bloqueadores, había ido a consejerías pastorales, había hecho ayunos y oración. Yo misma hacía a un lado mi baja autoestima y estaba tratando de ayudarlo a salir de ese vicio. Pero cuando yo le dije eso al pastor, miren, los ojos se le pusieron más verdes del color normal que tiene. Abrió los ojos así. Pues yo le dije, o usted cambia o lo dejo. ¿Y saben qué? Sí lo iba a dejar. No era broma, ay pastora, seguro que usted era mentira. No, estaba dispuesta a dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque él era un cristiano, él era un creyente, él era un hijo de Dios. Y yo sabía los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida. Gracias a Dios y a su firme decisión de abandonar esa adicción por amor a Dios, en primer lugar, por seguir su llamado, porque él tenía un llamado en Dios, y por no perder su familia, lo logró. Para la gloria de Dios, lo logramos. ¿Y sabe qué? Dios empezó a hacer cosas aún más maravillosas en su vida. Dios empezó a hacer cosas aún más maravillosas en su vida. Pero necesitó un shock, necesitó un golpecito para poder entender. Y le pasó como le pasó al hijo pródigo, hasta que llegó y tocó fondo y comió las algarrobas. Hasta ahí dice que volvió en sí.
y volvió a la casa de su padre. ¿Y sabe qué? Dios sabe que sí estaba decidida a dejarlo. No importaba lo que la gente pensara de mí, no importaba si iba a ser una madre soltera, no importaba si me tocaba burrear para sacar adelante a mi hijo, porque yo lo tenía a Carlos. Sabía que Dios me iba a ayudar a salir adelante, porque yo lo tenía de mi lado. El que se iba a quedar sin familia, el que quizá, fíjense ustedes que ni Unife existiría. Fíjense, ya se hubiera quedado sin familia. ¿Usted cree que este hombre estaría aquí? Unife no hubiera existido. Y el quien iba a perder esta esposa, que no soy perfecta, pero soy la perfecta ayuda idónea para él. Y la que Dios eligió para él. Aclaro, pastor, hoy me dio el micrófono, lo siento. Lo siento, hoy tengo que confesar quién perseguía a quién. ¿Quién creen ustedes que perseguía a quién? El pastor, ¿verdad? Eso, aleluya, gloria a Dios. Sí, no, yo no lo perseguía. El milagro no ocurrió cuando oramos. El milagro no ocurrió con tanto retiro, botando el televisor. El milagro ocurrió cuando Él decidió cambiar. Cuando Él decidió cambiar. Ay, qué lindo mensaje. Pero yo no puedo dejar el cigarrillo. El cigarrillo, miren, yo cuando estoy estresado, cuando estoy ansioso, cuando estoy nervioso, cuando estoy pensativo, cuando necesito echarme un cigarrito. No puedo por más. De víctima estamos trabajando, fíjense. De víctima, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para mentir. Y si Él dice que no nos va a dar una prueba más grande de la que podamos soportar, es cierto. Por lo tanto, usted sí puede dejar cualquier vicio que esté afectando su vida. Sí lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Toma tu decisión a tiempo y no esperes a que te llame el médico, a esos fumadores, para decirte que tienes cáncer de pulmón. Le aseguro que ese día que usted vaya a la cita con el médico y le diga, tienes cáncer de pulmón y solo tenés 1 año de vida, al siguiente día usted ni parche va a necesitar para dejar el cigarro. Le aseguro que saliendo de la clínica usted va a ir ya, no, si yo me echo un cigarro ya no va a ser 1 año, van a ser 3 meses. Entonces, ¿podía o no podía dejar el cigarro? ¿Ah? Sí podía. Ay, es que mi mujer no cambia. Ay, es que mi hogar está destruido. Ay, es que mis hijos son burros ustedes. He oído padres, ay, es que todos hijos míos, qué burros. Ya no tienen compostura. O esperarás entonces la comodidad de un divorcio. Porque el divorcio es una comodidad de ustedes. Es cómodo. Es cómodo decir, ya, me voy. O la incomodidad, o vas a buscar la incomodidad de buscar ser una familia sacerdotal. Una familia que sirve al Señor. Es incómodo, no es fácil, no es sencillo agarrar a nuestros hijos y hablarles de la palabra de Dios. Tomarnos ese tiempo, sentarnos con ellos, instruirlos, enseñarles, apartar ese tiempo que posiblemente podemos estar viendo una película o una serie, mi serie favorita. No es sencillo, es incómodo para nuestra carne, es incómodo. Tu propia vida espiritual, sabes que está en decadencia y en vez de pasar los años y convertirnos en hombres y mujeres más estudiosos de la palabra de Dios, en hombres y mujeres más sabios, con más fe, que cuando se acerque a alguien le voy a dar un consejo sabio, no, la misma persona de hace 1000 años, el mismo. Es más, como que vamos como el cangrejo muchas veces, para atrás. Sabes que estás en esa agonía, pero no quieres orar. Te rehusas a orar. No buscas la presencia de Dios en tu intimidad. No buscas nutrirte de la sana doctrina, no, sino que prendes la radio y agarras todo lo que está en la radio.
absolutamente todo, y empiezas a cantar, arrebátalo, reempújalo, y empiezas a escuchar predicadores que solo te enseñan, no, es que es más, ni voy a decir lo que enseñan ahora. No, es que eso es lo más cómodo, fíjense, solo prender la radio y escuchar, y lo que salga, a lo que agarre. No, o vas a buscar esa incomodidad de ir y verificar que lo que me están diciendo está en la palabra de Dios. Y si no está, tengo que empezar a escudriñar, que no me den atol con el dedo. Al final de esta historia del paralítico de Betesda, vemos cómo este hombre obedece y el Señor lo sana. Y hoy sí ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Se pega usted. Va, Pastor Raúl. Se pega. No, pero sí estoy terminando ya casi. El milagro, ahí hizo un milagro el Señor de sanidad. Pero ese milagro, déjeme decirle, no terminó en el estanque. ¿Usted pensó que terminó ya el milagro? No. ¿Sabe? Ese milagro continuó en el templo. Y a pesar de que Jesús sabía que este hombre al salir de ahí, porque él ya lo conoce, este hombre iba a salir de ahí a echarle tierra a Jesús, fíjense. Sí, porque los fariseos andaban buscando a Jesús y Jesús los sanó en un día de reposo y este hombre nomasito iba a salir, le iba a echar tierra con los fariseos. Y ya lo sabía Jesús. Lo iba a delatar y lo iba a acusar con los fariseos. Pero ¿sabe qué? Jesús al salir de ese lugar se tomó el tiempo y fue a buscarlo al templo para hacerle la siguiente advertencia. Yo quiero que hoy sí, pastor, páseme la otra, ahí. Escucha la advertencia que le hace Jesús a este hombre en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabe? No fue casualidad que Jesús lo encontrara. Para Jesús no existen las casualidades. No, era una multitud de gente en ese templo y dice que lo halló. O sea, Jesús, a pesar de que era un hombre que lo delató con los fariseos, fue en su amor, en su misericordia y lo buscó y lo halló. Y se presentó delante de él y le lanzó la advertencia. Y le dijo: ya está sano. Ahora le dice: vete y no peques más, para que ninguna cosa peor te acontezca. Hoy Dios te está llamando y te dice: levántate y anda. Es el día de tu milagro de decisión. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Sí podemos tener hogares felices, sí existen. Sí, obvio, ¿verdad? Siempre van a haber ahí sus cosas que se tienen que ir arreglando. Pero eso de estar que una semana bien enojados y la siguiente semana bien contentitos, no, eso no puede existir. Entonces, yo quiero que usted en este momento se tome un tiempo para reflexionar, porque Dios en esta mañana le está diciendo: ¿en verdad quieres ser sano? ¿En verdad quieres cambiar? Hay cosas en tu vida que aunque parezcan pequeñas, dice: ay, Señor, pero yo no robo, no mato. No, Señor, no, pero hay cosas que aunque le parezcan a usted pequeñitas, son cosas de carácter que usted tiene que cambiar. Hoy es el día. Dios nos está llamando. No espere a que suceda esto, mire, a que le pongan el collar y que un choque eléctrico, porque muchos padres, hasta que ven a sus hijos en una esquina, drogadictos, orinados en el piso, tirados, ay, mi hijo, o muertos, hasta ahí reaccionan. No esperemos a que suceda eso. Es tiempo de tomar decisiones. Cada día de nuestra vida es una oportunidad para tomar las mejores decisiones, por muy pequeñas que parezcan. Cada día tomamos decisiones y decidimos ser mejor que el día anterior. Y todas esas cosas malas que están en nosotros pueden ser transformadas por Cristo Jesús, porque Él así lo dijo y Él no miente.